Imagina una civilización tan influyente que cambió para siempre el destino de faraones, reyes hititas y ciudades enteras del Antiguo Oriente, pero que hoy casi nadie recuerda. Una nación cuyos caballos eran tan legendarios que Egipto pidió maestros para aprender sus secretos. Un imperio que surgió desde las sombras y moldeó la historia entre guerras, alianzas diplomáticas y reyes casi míticos. Hoy vas a descubrir quiénes fueron realmente los Mitanni, la civilización perdida que dejó huellas indelebles en el mundo antiguo, aunque el tiempo se empeñara en borrarla. Desde los confines del norte de Mesopotamia, surgió un pueblo cuya identidad desconcertó a los escribas contemporáneos. Los llamaban Urri-Mitanni, una mezcla de tradiciones hurritas con élites guerreras que hablaban una lengua indoeuropea relacionada con los antiguos pueblos arios. A diferencia de otras civilizaciones que proclamaban abiertamente sus mitos fundacionales, los Mitanni dejaron escasas inscripciones, obligándonos a reconstruir su origen a partir de fuentes ajenas, egipcias, hititas y asirias. Esta ausencia deliberada o accidental de registros ha convertido su historia en un enigma fascinante para arqueólogos y lingüistas. El surgimiento de Mitanni se dio alrededor del siglo XVI a.C., tras el colapso de varios reinos hurritas y el vacío de poder que siguió a las invasiones amorreas y casitas. Aprovechando la inestabilidad regional, diversas tribus hurritas se unieron bajo la dirección de una élite guerrera especializada en el combate con carros ligeros. Su capital, Huasukani, un nombre que aún no ha sido localizado con total certeza, se convirtió en el centro político y cultural de un reino destinado a dominar la región durante más de 2 siglos. Mitanni nació como un puente cultural. Sus textos muestran vocabulario indoario relacionado con términos rituales y ecuestres, mientras que su base poblacional era hurrita, profundamente conectada con las antiguas tradiciones de Anatolia y el Cáucaso. Esta mezcla dio origen a una civilización única, híbrida y sorprendentemente sofisticada, cuya identidad se forjó a la sombra de grandes potencias como Egipto y los hititas, pero que durante más de un siglo logró imponerse como la fuerza dominante del norte mesopotámico. Huasukani es quizá uno de los mayores misterios no resueltos del cercano Oriente. A diferencia de ciudades como Babilonia, Ugarit o Tebas, cuyo esplendor ha sido confirmado por excavaciones, la capital de Mitanni permanece oculta, sepultada o aún sin identificar. Los hititas la describían como un centro de riqueza, diplomacia y entrenamiento militar, pero ningún arqueólogo ha podido señalar su ubicación exacta. Sin embargo, la mayoría coincide en que debió situarse cerca del río Jabur, zona estratégica que permitía controlar rutas comerciales entre Anatolia, Siria y Mesopotamia. El anonimato arqueológico de Huasukani no ha impedido reconstruir su importancia. Se sabe que desde allí los reyes Mitanni enviaban embajadas a Egipto y firmaban tratados con los hititas. También era el núcleo religioso del reino, dedicado a deidades como Tesub, Epat y Sauska, reflejo de la fuerte herencia hurrita que impregnaba cada aspecto de la sociedad. Las descripciones hititas y egipcias hablan de palacios impresionantes, talleres metalúrgicos y zonas de entrenamiento para las célebres unidades de carros de guerra. Lo más fascinante es que Huasukani funcionó como un centro administrativo muy avanzado. Allí se recopilaban tributos de vasallos sirios, se organizaban campañas militares y se realizaban matrimonios diplomáticos. Fue una capital poderosa, respetada y temida, pero también una ciudad que se esfumó de la historia sin dejar su rastro material definitivo. Esta paradoja ha convertido a Huasukani en una especie de Atlántida del Oriente Medio, un recordatorio de que incluso las grandes capitales pueden desaparecer sin que la arqueología moderna pueda rescatarlas. El ascenso de Mitanni no habría sido posible sin una sucesión de reyes capaces de consolidar territorios y forjar alianzas estratégicas en una época marcada por la inestabilidad y el conflicto. Entre ellos destaca Suttarnai, considerado por muchos como uno de los primeros monarcas fuertes del reino. Bajo su reinado, Mitanni pasó de ser una confederación hurrita a un estado centralizado capaz de rivalizar con potencias establecidas. Su política se enfocó en fortificar fronteras,
someter ciudades sirias y establecer vínculos comerciales que garantizaran la circulación de metales y caballos, elementos esenciales para la identidad militar mitanni. El siguiente gran personaje es Bharattarna, cuyo reinado representó el verdadero punto de inflexión en la historia de Mitanni. Durante su gobierno, el imperio expandió su influencia hacia el oeste, controlando regiones como Alepo y Kisubatna. Su dominio no se basó únicamente en la fuerza. Bharattarna supo manejar la diplomacia con habilidad, aceptando tributos, protegiendo a vasallos y estableciendo acuerdos que le permitieron equilibrar tensiones con egipcios y hititas. Este rey convirtió a Mitanni en la potencia dominante del norte de Siria, instalando un sistema político que combinaba autoridad militar con alianzas regionales cuidadosamente tejidas. Otro rey fundamental fue Saustatar, recordado por su audacia militar. Lideró campañas profundas en territorio asirio, saqueando la ciudad de Asur y obligando a los asirios a someterse al poder mitanni. Este acto no solo humilló a una de las naciones más antiguas de Mesopotamia, sino que también consolidó a Mitanni como la fuerza predominante entre los ríos Tigris y Eufrates durante varias décadas. Bajo Saustatar, el reino alcanzó una sofisticación administrativa notable, reforzando un aparato estatal que incluía redes de espías, recaudadores de tributos y comandantes de carros de élite. Entre todas las contribuciones de Mitanni, ninguna fue tan influyente como su dominio absoluto sobre el arte del carro de guerra. Mientras otros pueblos utilizaban carros pesados y poco maniobrables, los Mitanni adoptaron un modelo más ligero, rápido y estable que revolucionó las tácticas militares del cercano Oriente. Sus carros estaban diseñados para la velocidad, ruedas con 4 radios, estructuras reforzadas con madera flexible y un equipo compuesto por un auriga y un arquero experto capaz de disparar en movimiento. Este nivel de coordinación transformó el campo de batalla en un escenario dinámico donde la movilidad era tan importante como la fuerza. La destreza de los Mitanni en el entrenamiento de caballos era legendaria. Textos posteriores, como el manual hurrita de Kikuli conservado en archivos hititas, describen técnicas avanzadas para el acondicionamiento de caballos, incluyendo ciclos de alimentación, distancias de trote y periodos de recuperación. Este documento es considerado uno de los primeros tratados de veterinaria y entrenamiento ecuestre de la historia. Los egipcios, conscientes de esta superioridad, solicitaron instructores Mitanni para entrenar a sus propias unidades de carros durante el reinado de Tutmosis IV y Amenhotep III, lo que demuestra la reputación internacional de esta élite guerrera. Gracias a sus carros rápidos, los Mitanni dominaron rutas comerciales clave, capturaron ciudades fortificadas y mantuvieron presencia militar en regiones distantes. La figura del guerrero Mitanni se convirtió en un icono, un arquero montado sobre un carro que avanzaba velozmente entre nubes de polvo, disparando con precisión letal. Esta imagen simboliza la época de mayor esplendor Mitanni, cuando la combinación de inteligencia táctica y tecnología ecuestre permitió a un pueblo relativamente pequeño influir sobre imperios mucho más grandes. En el siglo XV a.C., Mitanni y Egipto se encontraron en una situación estratégica particular. Ambos compartían un enemigo común, los reyes hititas, que avanzaban desde Anatolia presionando las rutas comerciales del norte. Esta amenaza favoreció el acercamiento diplomático entre Mitanni y los faraones. Uno de los momentos más emblemáticos de esta relación fue el matrimonio diplomático entre Amenhotep III y la princesa Mitanni Hiluepa, seguido más tarde por la llegada de otra princesa, Taduepa, quien también formó parte del harén real egipcio. Estas alianzas matrimoniales reforzaron un delicado equilibrio político que mantuvo la estabilidad regional durante décadas. El intercambio entre ambos imperios no se limitó a matrimonios. Egipto recibía caballos y expertos en carros, mientras que Mitanni obtenía oro egipcio, artesanías y el prestigio de vincularse al reino más rico del mundo antiguo. Las famosas cartas de Amarna detallan conversaciones diplomáticas entre los reyes Mitanni y los faraones, donde se evidencia un tono de igualdad y respeto mutuo poco habitual en la diplomacia antigua. Estas cartas revelan también la importancia del protocolo, los regalos y la continua negociación de alianzas para evitar conflictos mayores.
Gracias a esta relación, Mitanni disfrutó de un periodo de prosperidad y reconocimiento internacional. Sus reyes se movían en un ámbito diplomático global, intercambiando emisarios con potencias lejanas y participando activamente en el equilibrio geopolítico del Mediterráneo oriental. Este capítulo marca el punto culminante de la influencia Mitanni, cuando su prestigio era tan grande que incluso los faraones solicitaban princesas Mitanni como símbolo de legitimidad y poder. Mientras Mitanni alcanzaba su máxima prosperidad, otra potencia emergente comenzaba a reclamar su lugar en el escenario del cercano Oriente, el Imperio hitita. Desde su capital, Hattusa, los reyes hititas habían consolidado una máquina estatal eficiente que combinaba diplomacia agresiva con campañas militares calculadas. La rivalidad entre ambos imperios se intensificó cuando los hititas avanzaron hacia territorios sirios que Mitanni consideraba esenciales para sostener su red de vasallos y rutas comerciales. Este choque no fue inmediato, sino gradual, alimentado por tensiones políticas, intrigas y alianzas cambiantes que transformaron la geopolítica de la región. Uno de los principales factores que debilitó a Mitanni frente a los hititas fue la fragmentación interna. A la muerte de importantes monarcas, surgieron disputas por la sucesión que minaron la autoridad central. Los hititas aprovecharon estas divisiones, apoyando a pretendientes rivales y desestabilizando el equilibrio del reino. Documentos hititas describen la estrategia de intervenir de forma indirecta, promoviendo guerras internas para debilitar a sus adversarios sin necesidad de enfrentarse directamente a ejércitos mejor preparados. Esta diplomacia encubierta fue tan efectiva como cualquier campaña militar. En la cúspide de esta tensión se encuentra el reinado de Suppiluliuma y uno de los estrategas más brillantes de la historia hitita. Bajo su liderazgo, los hititas ejecutaron campañas simultáneas en Siria y Anatolia, arrinconando a Mitanni en una posición insostenible. Ciudades vasallas comenzaron a cambiar de bando, atraídas por las promesas hititas o forzadas por sus ejércitos. Así comenzó el lento pero irreversible declive Mitanni, marcado por la pérdida de territorios clave y la reducción progresiva de su esfera de influencia. Mitanni, que alguna vez había dictado las reglas del norte mesopotámico, se encontraba ahora en una carrera desesperada por sobrevivir a la arrolladora maquinaria hitita. El declive Mitanni alcanzó su punto crítico cuando los hititas ejecutaron una campaña decisiva contra el rey Tusrata, uno de los últimos monarcas fuertes del reino. Tusrata había intentado mantener la alianza con Egipto, pero la corte egipcia atravesaba un periodo de inestabilidad durante el reinado de Akenatón, quien priorizaba reformas religiosas antes que la política internacional. Sin el apoyo egipcio, Mitanni quedó expuesto. Suppiluliuma aprovechó esta vulnerabilidad y lanzó una ofensiva fulminante que tomó por sorpresa a los Mitanni, forzando la caída de ciudades clave y empujando al reino hacia un colapso casi inevitable. En este escenario turbulento, surgió la figura trágica de Artatama II, un rival interno apoyado por los hititas. Su proclamación como rey marcó el inicio de una guerra civil que desgarró al reino desde adentro. Tusrata fue finalmente asesinado, víctima de las traiciones que azotaron la nobleza Mitanni durante este periodo. Los hititas instalaron en su lugar a Satibaza, un monarca títere que aceptó firmar tratados desfavorables y ceder territorios esenciales, convirtiendo a Mitanni en un estado vasallo sin capacidad real de decisión. La caída definitiva de Mitanni no fue un evento puntual, sino un proceso lento en el que la influencia asiria también jugó un papel fundamental. Tras debilitarse frente a los hititas, Mitanni se convirtió en un botín codiciado para Asiria, que recuperó territorios perdidos y amplió su zona de influencia sobre los antiguos dominios Mitanni. Al final del siglo XIII a.C., el reino que había dominado gran parte de Siria y el norte de Mesopotamia desapareció por completo de los registros como entidad política independiente. Su silencio posterior contrasta brutalmente con los siglos de poder e innovación que lo habían convertido en protagonista del mundo antiguo. Aunque su poder político se extinguió, la cultura Mitanni dejó una huella profunda en las sociedades vecinas. Su sistema religioso combinaba deidades hurritas como Tesub,
Epat y Sauska, con rituales indoarios vinculados al fuego, los caballos y los juramentos sagrados. Esta mezcla creó un panteón diverso y dinámico que influyó en los hititas y se integró en tradiciones posteriores de Anatolia y Siria. Los mitanni practicaban ceremonias elaboradas donde se invocaba a múltiples dioses para legitimar tratados, proteger campañas militares o bendecir alianzas matrimoniales, convirtiendo la religión en un eje central de la vida pública. En el ámbito doméstico, la sociedad mitanni se organizaba en torno a estructuras familiares extensas, donde la agricultura, la artesanía y el comercio definían la economía cotidiana. Las casas, construidas con adobe y madera, albergaban talleres en los que se producían textiles finos, cerámicas decoradas y herramientas de bronce. La presencia de sellos y tablillas administrativas sugiere que incluso las ciudades menores contaban con sistemas burocráticos capaces de gestionar excedentes agrícolas, asignar mano de obra y organizar caravanas regionales. La vida cotidiana, aunque influida por la guerra y la política, era rica en tradiciones y prácticas compartidas entre diversas culturas. La música y la danza ocupaban un papel destacado en festividades religiosas y celebraciones privadas. Instrumentos como liras, tambores y flautas acompañaban rituales que mezclaban tradición hurrita con influencias externas. Los mitanni también destacaron en artes ecuestres, lo que convirtió a los caballos no solo en herramientas militares, sino en símbolos de estatus e identidad. En conjunto, la cultura mitanni reflejaba una sociedad vibrante que articulaba innovación militar con una profunda sensibilidad artística y espiritual. Aunque Mitanni desapareció políticamente, su impacto continuó vivo durante siglos. Uno de los legados más significativos fue la transmisión de conocimientos ecuestres y técnicas de carro de guerra, adoptadas posteriormente por hititas, asirios y egipcios. Los manuales y métodos que se originaron en el mundo mitanni influenciaron estrategias militares que perduraron hasta bien entrada la Edad de Hierro. Su dominio del caballo transformó a varios imperios posteriores y estableció las bases de un nuevo modelo de combate móvil que sería imitado durante generaciones. En el ámbito diplomático, Mitanni dejó una profunda huella en la manera en que los estados del cercano Oriente negociaban alianzas, matrimonios políticos y tratados de igualdad. Las cartas de Amarna evidencian una forma sofisticada de comunicación internacional en la que Mitanni figura como uno de los pocos reinos considerados en igualdad de condiciones por Egipto. Este reconocimiento no solo habla de su poder, sino también de su habilidad para sostener relaciones estables con múltiples actores regionales. Esta tradición diplomática influenció el desarrollo de futuros tratados y acuerdos interestatales. Otro aspecto notorio del legado mitanni fue su contribución cultural a los hititas, quienes absorbieron deidades hurritas, técnicas artesanales y tradiciones rituales que enriquecieron su propio repertorio religioso y artístico. Algunos nombres divinos y prácticas litúrgicas hititas proceden directamente de la herencia mitanni. De esta forma, incluso después de su desaparición política, Mitanni continuó respirando a través de sus antiguos rivales, dejando un eco cultural que sobrevivió mucho más allá de su tiempo. Hoy, cuando mencionamos a las grandes potencias antiguas, solemos recordar a Egipto, Babilonia o los hititas. Sin embargo, detrás de esos nombres, permanece la sombra de Mitanni, un reino que durante casi 2 siglos moldeó el equilibrio de poder del cercano Oriente. Su capacidad militar basada en carros ligeros, su diplomacia avanzada y su rica cultura híbrida lo convirtieron en un actor fundamental en el desarrollo histórico de la región. Aunque sus ciudades fueron destruidas y su capital permanece perdida, el legado mitanni aún puede rastrearse en textos, tradiciones y avances tecnológicos que trascendieron su desaparición. La historia de Mitanni es también un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las grandes civilizaciones. En su apogeo, controlaban rutas vitales, negociaban con faraones y humillaban a Asiria. Pero la combinación de presiones externas, conflictos internos y cambios geopolíticos terminó erosionando su poder hasta convertirlos en un eco casi silencioso. Pese a ello,
Su influencia persistió en la cultura hitita, en la diplomacia de la región y en la evolución de la guerra antigua. Mitanni no desapareció por completo, se transformó y se dispersó, dejando fragmentos de su identidad en diversos pueblos posteriores. Redescubrir su historia es resucitar una civilización que, aunque olvidada, fue esencial para comprender el mundo antiguo. Hoy los arqueólogos siguen buscando Huashukanni, y cada tablilla descubierta nos acerca un poco más a reconstruir este imperio extraordinario. Mitanni, lejos de ser un simple nombre perdido en el tiempo, fue una potencia vibrante que cambió para siempre la historia. Y ahora, gracias a investigaciones modernas, vuelve a ocupar el lugar que merece en la memoria de la humanidad. Si esta gran civilización te ha sorprendido, imagina lo que descubriremos en los próximos episodios. Las historias olvidadas siguen esperando bajo la arena del tiempo, y aquí las vamos a desenterrar todas. Suscríbete, activa la campanita para no perderte más contenido de calidad, y comparte este vídeo, para que más personas descubran el legado oculto de Mitanni.